Si quieres ser actor o actriz, no te pierdas este video porque aquí te voy a decir todo lo que necesitas saber para dedicarte a esta profesión. Mi nombre es Marianela Cataño, esto es El Diario de una Actriz. Bienvenidos. Algo muy importante que creo que es con lo que debemos de empezar es pregúntate por qué quieres ser actor, por qué quieres ser actriz, qué es lo que te interesa de esta profesión, qué tipo de actor quieres ser. El punto número 1 es, hay que estudiar. Hay muchos actores improvisados ya hoy en día. Sin embargo, es una carrera que se necesita no solamente preparación intelectual y preparación de técnica, conocer las técnicas de actuación y de emociones y todo esto que se aprende en una escuela, sino también necesitas entrenar tu cuerpo, necesitas entrenar tu espíritu, necesitas entrenar tu mente. Entonces la actriz necesita constantemente estar en preparación, no solamente estudiando una carrera, sino después metiéndose a cursos, a talleres, aprendiendo, leyendo mucho, yendo al teatro, yendo al cine, viendo documentales. Es una preparación infinita. Entonces, si quieres dedicarte a esta carrera, necesitas saber que tu preparación nunca va a terminar. Mientras más te conozcas, mejor actor eres. Entonces ahí entra el consejo número 2, que es autoconocimiento y amor a ti mismo. Es muy necesario hacer la tarea. Como yo les dije en el video pasado, hacer la tarea espiritual, hacer la tarea mental. Quien se conoce a sí mismo es más fácil que accedas a las emociones que necesita el personaje. Finalmente, somos una herramienta, un vehículo para darle vida a la ficción, a personajes que tienen su propia psicología, su propia manera de hablar, su propia manera de moverse. Entonces, para interpretar un personaje necesitas herramientas, y las herramientas solamente se consiguen a través de la preparación y del autoconocimiento. Estas dos cosas fusionadas van a hacer que cada día puedas tener mayor posibilidad de crear mejores personajes. Y no solo eso, sino una versatilidad increíble de posibilidades de cualquier tipo de edades, de época, lo que necesites, ¡pum! Ahí estás, al servicio de la ficción. Un actor, yo creo que tiene que ir a terapia. La terapia siempre ayuda al autoconocimiento. Un camino espiritual, como ya lo mencionábamos en el video con Ricardo Renaud, persevera. Eso es el otro punto, perseverar. Perseverar es una cualidad que no todos tienen. No rendirse. Van a haber muchos rechazos, van a haber muchas puertas que se cierran, van a haber muchas inseguridades. Hay muchos actores que deciden estudiar actuación y que se rinden en el camino y terminan dedicándose a otra cosa. Si esos actores son felices dedicándose a otra cosa, está perfecto porque en realidad no era su vocación. Pero si tú decides ser actor y cuando empieces a sentir que no está siendo tan fácil como pensabas, y quieras rendirte, creo que es en ese punto cuando uno se quiere rendir, cuando es que hay que tratar una vez más. Es cuando tienes que volverte a preguntar por qué empecé, por qué quise, por qué quiero. Y entonces tienes que tener la fortaleza espiritual para saber decir, no es personal, aunque sí es personal, no empezarnos a hacer como y por qué yo no, y por qué yo nunca, porque crean. Alguien está limpiando esas creencias y esas inseguridades que dejó crecer. Entonces, lo que yo les recomendaría es que mientras más fuerte tengan su alma y su espíritu, con las herramientas que ustedes quieran, mejor y más fácil va a ser fluir con la carrera. Porque no es una carrera sencilla, es compleja. Es muy compleja y se requiere de muchísima tenacidad y de muchísimo propósito, compromiso. Hay alguien que me dijo que esta nueva vida que yo tenía estaba increíble, casi un poco como si pensara esa persona, ese individuo, que yo ya renuncié a la actuación. No, no sé esa persona que interpretó, pero definitivamente no.
si algo sé que yo soy, es que soy actriz. Pero esto que estoy decidiendo hacer, de alejarme un poquito, tomar distancia y tener perspectiva de la situación, es para mejorarla, es para regresar a la ficción con muchísimo más fuerza, con muchísimo más entusiasmo, con muchísimo más fe y confianza en mí misma, amándome más, amando más la carrera. Y es por eso que decidí dar un pasito al lado del camino, para poder voltear y observar y poder modificar cosas, pero de ninguna manera estoy decidiendo renunciar a la actuación. Esa para mí no es opción. Por eso yo les diría, si te vas a dedicar a esto, persevera, no te rindas, haz lo que sea necesario para sentirte feliz, satisfecho, a gusto con lo que decidiste hacer. Es increíble, es una carrera de muchísimas satisfacciones personales, pero sí vas a pasar por momentos donde no va a estar nada fácil, donde te vas a sentir muy rechazado, donde te vas a sentir muy desempleado, donde te vas a sentir muy pobre, quizá, donde te vas a sentir ahí que cómo le hago para sobresalir y para que me vean y para que vean mi talento. Eso va a pasar, nos pasa a todos. Aunque no lo digan, nos pasa a todos en algún momento. Tú tratas siempre de acercarte y de ver, observar a las personas que están ahí, que para ti ya lo lograron, que son tus modelos a seguir. Eso es muy importante. Tener modelos a seguir es importante y basarte en ellos, cómo están caminando su camino, para entonces poder tratar de tener el tuyo, siempre individual, pero tratar de, wow, yo quiero eso. La admiración elimina la envidia. Entonces busca a quien admirar. No te juntes con personas que ya están en un lugar donde ya están decepcionados, donde ya están frustrados y donde ya están pensando en dejar la carrera, porque eso hace que empiecen a crear una sinergia y un grupito ahí de mala onda que lo único que hace es que pues destruye, ¿no? Y al final no es productivo y no alimenta nada. Resiliencia. La capacidad de adaptarte a las circunstancias. Las circunstancias van a ser muy variables. En el mundo de la vida del actor es como una montaña rusa. Esta carrera, la carrera del actor, es lúdica. Es para gozarse. Tienes que gozar la carrera. Si no, se vuelve una patada en los huevos, en el culo, donde tú quieras, pero una patada muy dolorosa. Se puede volver eso. No dejes que se vuelva eso. Trata siempre de estar buscando posibilidades de divertirte, de gozar la carrera, de verle siempre el lado amable, el lado positivo, el lado que te alimenta. Créanme, si te vas a empezar a ir por el lado del rechazo, de la frustración y de la depresión y del enojo de no tener trabajo, eso es un camino que te va a llevar pues a toparte con pared, porque a nadie le importa, nadie va a estar ahí para ayudarte y salir de ese hoyo está un poco complejo. Miren que yo tuve que poner distancia. Pero está bien también, está bien. Hoy día agradezco haber caído en ese bache emocional con respecto a la carrera para poder salir con muchísimo más impulso gracias a haberme hecho un ladito tantito. Así que siempre también todo está bien. Lo único que yo estoy tratando de hacer con este video es tratarte de evitar que llegues a esa parte. Y finalmente, gózalo. Sé humilde con tu trabajo. Sé generoso con los demás. Hazte amigo, colega de todos los que están involucrados en el proyecto. Todos son importantes. Para hacer teatro, para hacer cine, para hacer tele, para hacer un comercial, se necesita muchísima gente trabajando contigo, en conjunto. Entonces, sé lo suficientemente humilde para reconocer eso, apreciar el trabajo de los demás, gozar, ser paciente. Haz lo tuyo, llega puntual, sé disciplinado. Ponte por favor la ropa que te pongan, no te quejes. Es un personaje, ¿no? Apréndete tus textos, aprende a usar la cámara, aprende a hablar en teatro. Aprende siempre de cada proyecto algo nuevo. Siempre estate abierto a conocer, a aprender, a saber más de ti mismo, de la vida, de los demás. Y sobre todo, no la armes de pedo. Un actor conflictivo es... Yo creo que nadie quiere un actor conflictivo y yo creo que nadie debería ser conflictivo, porque al final todos estamos al servicio. Somos personas que damos un servicio.
entretenemos a la gente. Que no se nos olvide, a los actores nos pagan por divertirnos y por hacer lo que amamos. Si tú quieres ser actor, si quieres ser actriz, aplica todos estos consejos desde el corazón para ustedes. Espero que les haya servido. Mi nombre es Marianela Cataño y nos vemos en el próximo video del Diario de una Actriz.